para hablar con Noel Alejandro Leal, hay muchas cosas para hablar, hay cosas que ya las sabíamos. Creo que la noticia más importante es que Nicolás Maduro asegura que bajó la tasa de pobreza en Venezuela. Lo siento, pero me pareció lo más importante que dijo este señor, que después de años sin difundir nuevos datos, el Instituto Nacional de Estadística publicó cifras que muestran cómo, pese a la hiperinflación y la escasez de bienes básicos, la pobreza disminuyó. Decime si no es la noticia del siglo. La noticia del siglo, porque iría en contra cualquier regla de la economía y el sentido común, y contra las reglas propias del socialismo. Del socialismo va a haber miseria. Quizás eso, bajó la pobreza y aumentó la miseria. No la había pensado por ese lado. Sí, pues, realmente leer esa noticia es un insulto a la inteligencia de cualquier ser humano. sí. Pero no podía dejar de mencionarla. La publicó Bloomberg y hace un análisis que, bueno, evidentemente demuestra que todo es mentira. Sí, también Bloomberg sacó un artículo muy interesante sobre cómo se están haciendo las trampas para que pueda medio funcionar dentro de la inmensa mentira que propone, que ejerce el socialismo, que ejerce la revolución en Venezuela. Existe algún tipo de espacios para la reactivación económica de ciertos sectores, ¿no? Tenemos que partir de un punto. Nosotros estamos viviendo un proceso neocomunista, por eso es que el comunismo formal no lo sentimos, pero sí sentimos cómo nos va rodeando todo el resto del aparato, ¿no? Y en el proceso neocomunista entiendes que tienes que dejar válvulas de presión, hacer negociados, corromper cada vez más y dar oportunidades que pueden tomarse por distintas áreas del empresariado como oportunidades legítimas. Y no, en el fondo no son oportunidades legítimas algunas, es simplemente beneficio para el gobierno, porque el gobierno tiene por dónde ir drenando parte de la furia general, pues. Entonces, hay que partir siempre desde un principio. Usted está en un proceso revolucionario para la imposición de una tiranía comunista. Por lo tanto, nada de lo que se pinte como bueno, posible, legal, estructural, que tenga algún tipo de razón medianamente correcta, es correcto. No es posible, simplemente es una herramienta para un momento frente a una necesidad del proceso revolucionario. Hay algo que ya habías anticipado. En realidad, todo lo que está pasando hace años que lo venís anticipando. Lamentablemente todavía hay gente que no ha despertado. La elección de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya la habías vaticinado hace mucho tiempo. Sí. No es novedad. Ninguna. Lo explicamos y explicamos la razón de por qué sucede y explicamos que eso sucede dentro del marco de la licencia que se le está otorgando al chavismo por un pedido no determinado por ahora, gracias al trabajo que brindó este parapeto del guiado y toda esta cosa, que le ha dado una oportunidad extraordinaria a la tiranía de reinstitucionalizarse. En el proceso de reinstitucionalización, con el trabajo de todos los aliados de la izquierda internacional, se consigue ahora este avance del asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Todo el mundo decía que no iba a suceder, por supuesto, aquí explicamos que sí iba a suceder y las causas. Cuidaron que este año la votación fuese secreta, un detalle interesante. Lo cierto de todo esto es que no hay novedad cuando se entiende lo que es la izquierda internacional, cuando se entiende que esto es socialismo, cuando se entiende que estamos dentro del marco de un proceso revolucionario y cuando se entiende que la revolución es una sola. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta frente a lo que estamos viviendo en Latinoamérica y la transformación social que se nos aproxima, si no se entiende que hay que ponerle fin a la locura socialista en nuestras naciones. ¿Cómo se puede entender que haya tenido 105 votos a favor? Sencillo, Jenny. Brasil 153, Venezuela 105 y Costa Rica solo 96. Muy sencillo.
Es muy sencillo porque se basa en una serie de cánceres que nos vienen de la posguerra fría. Cuando aquí mataron, cuando hicieron el cuento del fin de la historia y le anunciaron al mundo, se murieron las ideologías, por supuesto la izquierda hizo el trabajo de esconderse, mutar e ir haciendo trabajos y utilizar una serie de herramientas de la posguerra fría, de la posguerra y del tiempo de la Guerra Fría. Una de esas herramientas son dos cánceres de los que hemos hablado acá, el grupo del G77 más China y los no alineados. Eso es una estructura realmente nociva para el desarrollo de las naciones serias. Porque ahí se van coordinando a través de ese denominador común de el antioccidente, sobre todo anti los Estados Unidos, se van coordinando una serie de fuerzas que van interconectando lo imposible. Eso, que Venezuela esté en esa posición en el Consejo de Derechos Humanos, que lo haya estado Libia, la Libia de Gaddafi, que lo haya tenido Castro, la Cuba de Castro, en más de una oportunidad. Y así cualquier otra cantidad de países, Niger, el Zimbabue de Mugabe. Entonces, hay que tener claro de que la ONU es un refugio hoy de ese tipo de tiranías. Y bueno, decir hoy es mentira, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quizá la tecnología, la oportunidad de la comunicación y el drama, tenerlo que vivir el drama en Latinoamérica de una manera tan directa, hace que la gente se asombre. Pero piensa un segundo lo que vivía África cuando nombraban a Gaddafi al Consejo de Derechos Humanos. Es increíble. El repudio internacional no sirve de nada. Absolutamente de nada, porque estamos en un proceso de la izquierda, tiene el control del aparato, de estos aparatos multinacionales, ¿no? De esta gobernabilidad multinacional. Y por eso es que es tan importante entender algo que hemos dicho aquí en varias oportunidades, que en el caso venezolano tiene que tenerse muy claro, y es un consejo para cada una de las naciones. El nacionalismo es la única alternativa si se quiere recuperar el control de las naciones. Por eso es que hasta lo resaltó el presidente Trump en su último discurso de las Naciones Unidas, donde ellos se abrigan en el patriotismo y rechazan los procesos globalistas. Esa es la clave. Si usted entiende lo que vale su nación, ama su nación y decide buscar lo mejor para su nación, va a entender que todos esos organismos solo lloran por el ojo izquierdo y lloran para hacerle daño a las naciones. Veo que ahora el Grupo de Lima se rasga la vestidura. Creo que el Foro de Sao Paulo no, ellos no. El Foro de Sao Paulo tiene el control en Latinoamérica de esa parte del aparato revolucionario global y lo está haciendo muy bien. Latinoamérica, el Foro de Sao Paulo le está torciendo el brazo a la estructura medianamente democrática o institucional que va quedando de Latinoamérica, y lo hace de una manera efectiva, lo hace con una programación muy bien concertada. A finales del año pasado hablábamos sobre el eje de lo que iba a resultar la preocupación próxima por las elecciones en Argentina, que era el primero, lo vital después de las PASO y tener ya un pedazo asegurado. No, el Foro de Sao Paulo dirige sus armas hacia otros países, revuelta en Ecuador, revuelta en Colombia, y hasta nos vamos a nuestra frontera, pues el proceso internacional de la revolución, de ese escenario único de la que es la revolución, está haciendo estragos en Cataluña y bajo las mismas premisas y bajo la mentira independentista de Cataluña. Pero el fondo es exactamente lo mismo. Si quieren colocarle un nombre al cáncer principal de todo eso, es izquierda revolucionaria. Hoy son las elecciones, hoy domingo, ¿no? Las elecciones en Ecuador. En Bolivia. Domingo 20, y el domingo 27 en Argentina. Y Bolivia. Argentina también. Sí. Entonces, por supuesto, Evo repetirá y el gran susto o la gran sorpresa será Argentina. Y Evo ya sabemos que va a ser, a pesar de que el pueblo dijo que no a la reelección, obviamente la oposición lo dejó presentar. Claro, porque las oposiciones de nuestros países son absolutamente funcionales al proceso revolucionario, son del mismo cuño, son la misma estructura ideológica.
y tienen la misma base de negociado y los mismos afines. Cuando nosotros hablamos de estos tres pilares que hacen posible que la revolución se sostenga en Venezuela, podemos perfectamente extrapolarlo a cada una de las naciones que están viviendo lo mismo. Y ese negar la voluntad popular es una cosa muy, muy interesante. Nosotros en el 2007 se sometió a la barbaridad de votar si se quería ser libre o esclavo en la reforma constitucional propuesta por Chávez para el año 2007. En esa reforma constitucional, Chávez regaló el caramelito de que supuestamente ganó el no. Claro que ganó el no, porque en todas las elecciones, todo lo contrario, Chávez ganaba. Lo que pasa es que en esa oportunidad se dieron ese triunfo. Pero inmediatamente fueron aprobados vía decreto todas las cosas negativas de aquella propuesta constitucional. Y adicional, en el 2009 se hizo un nuevo fraude para poder permitir la reelección perpetua. Evo, por supuesto, hace lo mismo, y en Colombia vimos lo mismo con el proceso de paz. En el proceso de paz de Colombia se le consultó al colombiano si quería validar esa salvajada, el colombiano votó no, y la salvajada quedó validada. Entonces, por más que existan momentos donde la voluntad popular se encamine hacia lo correcto, la misma siempre va a ser manipulada por estas estructuras de este tipo de regímenes que buscan el fin de la lógica, el fin del derecho del individuo, el fin de sus naciones. Es lamentable. Ahora, el secretario de la ONU había empezado a estar supuestamente en contra de Maduro, pero no fue tan así. No se puede esperar otra cosa de... Perdona, Jenny, no se puede esperar otra cosa de un hombre que viene de ser presidente de la Internacional Socialista. Sí. Quien lo crea distinto, por favor. Mike Pompeo lo calificó directamente como farsa y un revés, no solo para las víctimas del régimen venezolano, sino para la causa de los derechos humanos en todo el mundo. Sí, ya Estados Unidos había dado un paso contundente en eso, creo, si no me equivoco, en julio. El presidente Trump sacó a los Estados Unidos de la participación en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, como ya la había sacado de la UNESCO, de la UNESCO y de otro par de organizaciones igualmente legitimadoras de tiranía. Es imposible estar en un lugar tan hipócrita, porque, como decía el secretario de Estado norteamericano, lo que resulta verdaderamente trágico es que otras naciones hayan votado para dar a un representante de Maduro por Venezuela un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No hay novedad. Si estaba Cuba, ¿qué estamos pensando? No hay novedad, Jenny. No hay novedad, y por eso es que este asunto se complica más, y perdona, porque a quien más se le va a complicar es precisamente a Pompeo, a los Estados Unidos. Nosotros siempre conversamos sobre que cada vez que aquí hablan de coaliciones y cosas de esas, yo digo, no, por ahí no es, porque la solución tiene que ser exclusivamente unilateral en una relación bilateral con el único socio, el único país que puede hacer este tipo de cosas, que es los Estados Unidos, bien sea porque tiene la fuerza, bien sea porque tiene el historial de cómo se hacen este tipo de cosas y porque tiene una autoritas que le ha dado la vida, pues, porque hay que ser muy sincero con respecto a eso. Y los mayores ejemplos es ir a solucionar los problemas de las dos guerras mundiales en Europa. Entonces es lógico que atienda su continente. Entonces, ¿qué está pasando que va haciendo cada vez más complicada la solución de nuestro problema? Latinoamérica está en llamas. Latinoamérica está enloqueciendo. Vamos a ver un fenómeno como el que acabamos de vivir en Ecuador, lo vamos a ver clarito en Chile. Y lo que se está sucediendo en Colombia, que a veces no sale en general hacia los medios, es realmente fuerte y delicado. Entonces, vamos a ver eso, y todo eso es parte de la misma hoja de órdenes que estableció la revolución a través del brazo operativo del Foro de Sao Paulo y con el financiamiento del dinero del hambre de los venezolanos, pues, y del narcotráfico, por supuesto. Entonces, el asunto es que frente a este enredo, cuando el problema deja de ser Venezuela y se convierte en Latinoamérica toda,
la solución unilateral por los Estados Unidos se complica muchísimo más. Porque como vamos a ir apagando fueguito por fueguito. Montaron una olla perfecta, una trampa perfecta. Y desde Venezuela se ha colaborado no solo en la pólvora para esto, sino en la mentira para hacer posible que la pólvora prendiera en el momento adecuado. Noel, Maduro ahora está trabajando junto a la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la elaboración de un acuerdo integral de cooperación a los fines de fortalecer los planes alimentarios del país. Otra tremenda burla. Otra tremenda burla, por supuesto, la FAO, parte de la Organización de las Naciones Unidas, la FAO que certificó los programas de semilla de Chávez y cada uno de los programas que fueron sembrando el hambre en Venezuela, por supuesto, sigue trabajando en la certificación del desastre venezolano, ¿no? Dentro del desastre venezolano, lo que hablábamos hace un tiempo, que aquí definimos como el pensamiento de Conuco, ¿no? Entonces, ese pensamiento de Conuco propio de todo socialista, en Maduro, por supuesto, tiene un gran exponente. Y pasamos ya de la piscicultura en los apartamentos a inmensos gallineros en las escuelas para poder suplir las necesidades de huevos de la población. Entonces Maduro plantea que en las escuelas los muchachitos tengan gallinas, que las gallinas sean gallinas ponedoras, y eso es parte de ese gran acuerdo en pro de la alimentación que la FAO aplaude. Mike Pompeo también lo acusó de utilizar la comida como arma política con un video bastante duro. Y lo es. Y es arma política. Cuando tú destruiste todo el aparato industrial venezolano, incluyendo el de producción de alimentos, y cuando logras poner un control de cambio donde tú eres el único dador de divisas que te permite importar, por supuesto, todo queda bajo tu control. Y pasas al chantaje bajo el esquema de una misión, de una dádiva social, de un programa social. Es decir, todo lo que la oposición aplaude. Porque esto es el colmo, ¿no? Aquí tú encuentras a los insignes opositores quejándose de que la caja CLAP viene sin proteínas. Aquí los insignes opositores no hablan del escándalo, del robo, del narcotráfico, de lo que se hace con todo lo que se ha hecho con todo eso, y no hablan de la parte más importante de todo esto, que es esa, utilizar el alimento para esclavizar a la población, como chantaje político y como herramienta de adoctrinamiento. De eso no se toca, sino cómo hacemos para que el gobierno sea bueno y le ponga una latita de atún a la caja. Pero es que hay que firmar para que te den la bolsa. Y más allá, Jenny, más allá de la firma. Voy a esto, la oposición lo que tendría que repudiar es que haya una caja CLAP. Eso. No tiene que haber una caja. Eso. Pero entonces el país no termina de entender que ese aparato que se llama, que obtuvo la representación del país, voto a voto, firma a firma, aplausos en la calle, no es otra cosa que un brazo ejecutor de la estructura revolucionaria. Gobierno socialista, oposición socialista, izquierda carnívora, izquierda vegetariana. Al final es todo lo mismo para matar al individuo y cercenar la nación. Por eso es que es tan importante entenderlos de cada uno de los puntos, desde el hecho de que no luchen para que no exista una cosa como los CLAP, que no exista eso, que la libertad sea el impulso, que la gente pueda cobrar su sueldo porque tiene acceso al trabajo y a través de eso poder comprar sus alimentos, vivir, ¿vale? Vivir. Entonces esa parte lógica va en contra del pensamiento natural de todo socialista. Y es lo mismo que vas a encontrar en gobierno de oposición. Hay cosas que no logro entender. Un señor escribe un tweet y dice: el problema es Maduro, el problema es Maduro, el problema es como 15 veces. Sí. Y después dice: esto es una dictadura. No, el problema no es Maduro. El problema es el chavismo más la oposición, y no es una dictadura, es una tiranía. ¿Por qué le tienen miedo a las palabras? Porque son parte del problema. Pero hay que ser claro. No lo serán. No es Maduro, porque saco a Maduro y sale otro, y
saco al otro y vuelve otro más. Entonces es todo lo que está podrido. Es que es todo lo que está podrido, y por eso es que es tan importante siempre señalarlo y buscarle a la gente un denominador común para que pueda entenderlo. Si te llamó a votar, es culpable. Punto. Ya, no hay otra. Entonces de allí para adelante termina de entender cuál es su esquema político. Sufre porque los CLAP no tengan proteína, te señala que Maduro es el problema y no el socialismo, no el chavismo, no la estructura. Piensa en encender maquinaria electoral. Cada una de esas cosas es para lo mismo, para seguir ahogando a Venezuela. A mí me duele escuchar que hablen de las cajas CLAP que les faltan cosas. Tiene que faltar todas, no tiene que existir. Yo tengo que tener un salario que me permita comprarme lo que a mí se me ocurra. Ahora aumentó el salario a 300.000 bolívares. ¿Y de qué sirve? De nada. De absolutamente nada, pues nosotros vivimos una economía de mentira, pues lo que nosotros vivimos es una mentira constante, gigantesca, y por supuesto esos 300.000 bolívares a los cuales aumentó el salario generarán otra parte del proceso inflacionario que enseguida hará que esta ridícula moneda termine de perder la poca presencia que tiene, porque ya ni presencia tiene en las calles, porque entre lo que es dinero electrónico y lo que son la cantidad de dólares que están corriendo en Venezuela al menudeo, hacer el cálculo de cualquier cosa en bolívares ya perdió el sentido también. Entonces, parte de esta inmensa mentira en la que estamos sumidos es acompañada y propiciada por ese aparato opositor. Pues si el país no entiende que todo eso hay que dejarlo atrás, si el país no termina de identificar que dentro de ese mensaje de aguanta, lo que hay es aguanta, quédate ahí aguantando, ese mensaje lo único que hace es que el país se siga perdiendo. Nosotros tenemos antes estaba yo preocupado y era mucho de mi preocupación y lo gozaba sobre la oportunidad perdida. Pues desde el momento en que se planteó este asunto de la transición, mi principal preocupación era hasta qué punto esta oportunidad perdida frente al juego ridículo de esta presidencia, de esta encargaduría de la presidencia, iba a significar no solo tiempo, sino una real oportunidad perdida. Y ese es mi principal temor hoy, frente a lo que estábamos hablando de una Latinoamérica en llamas y un Estados Unidos que no puede tomar la decisión en el momento en que se encuentra debido a razones estrictamente electorales internas. Otra noticia, necesito que me la explique porque se me complica bastante. Nicolás Maduro asignará una mina de oro a cada gobernación chavista, no a los 4 estados que dirige la oposición. ¿Qué es esto? Aparte de para seguir drenando a Venezuela. Crimen organizado. Nada. Nada más que con 2 palabras me lo explicas. Eso es lo que hay. Pero es como, muchachos, tomen una mina para que la usen ustedes y se hagan más ricos, no para que haya menos bolsas CLAP o para que sean más gordas. No, y también es parte de la campaña electoral. La campaña electoral va en todos los ámbitos, ¿no? Cuando tú tienes el poder y lo ejerces de manera tiránica y con el chantaje constante, vas haciendo que mañana, cuando suceda lo que suceda en votos, hayan grandísimos analistas diciendo, es que esa jugada de colocar una gobernación, una mina, eso fue muy importante para que se perdieran las otras 4 gobernaciones de la oposición. Y ese festival de pendejadas que han dicho todos los años del mundo, como cuando decían que Maduro ganó las elecciones por la CLAP, que Chávez había ganado el referéndum por las misiones, todas esas cosas que se han dicho para poder legitimar la mentira y el fraude electoral, las vamos a ver haciendo gala por parte de los principales degeneradores de opinión del país. Ahora, pese a las presiones de la administración Trump a los compradores internacionales de oro, entre marzo y abril se escaparon 16 toneladas. Es mucho oro. Esa es la que Eso se cuenta. Es lo que se sabe. Esa es la que se sabe, exacto. Eso es lo que se sabe. Por supuesto que el monto habrá sido mayor y seguimos nada más mirando el oro y no estamos viendo lo que está sucediendo con el resto de tanto minerales preciosos como tierras raras
que generan un altísimo margen de ganancia. Mercado hay, trampas hay, la ley está allí para poder hacerle la trampa, y la triangulación, esa palabra que aquí por alguna razón quieren desconocer, es una de las principales vetas por donde Venezuela se va a seguir desangrando. ¿Qué pasa con los liberados, los 24 presos? ¿Los liberaron en serio? ¿A todos? Bueno, de esa lista tengo entendido que ayer había salido, ayer no, ¿cuándo fue esto? Bueno, en la semana habían salido, a mediados de la semana 14, y supuestamente iban a ir saliendo más. Entre la lista de los liberados se encuentra mi amigo Vasco da Costa. Vasco da Costa, Sí. ¿Cómo está? mal. Vasco da Costa está en un muy delicado estado de salud. Vasco da Costa está recluido en el Hospital Militar de Caracas. Y debido a, más allá del cáncer en el ojo, más allá de esto, debido al tiempo que pasó encerrado en aislamiento en una celda aún más pútrida que el resto de la prisión, y es bastante hablar ya de que existe algo más podrido que el resto de la prisión, en ese periodo de aislamiento, Vasco sufrió mordedura de ratas y algún otro tipo de alimañas, pues. Y la salud de Vasco está tan complicada que puede sufrir una trombosis. Entonces, parte de lo que logra hacer la revolución es eso, mata por cualquier vía, ¿no? Entonces ese perseguir, secuestrar, torturar, matar, hacer que la vida se vuelva absolutamente nada, es uno de los principales logros de la revolución. Y en el caso de Vasco, Vasco ha sido una víctima de la revolución como una constante. Esta sería la tercera vez que Vasco es liberado de las múltiples acusaciones por las cuales ha ido a prisión y ha sido salvajemente torturado una y otra vez por decir la verdad, por amar a Venezuela, por pensar. Esa es la carga que ha llevado Vasco da Costa todos estos años. Su hermana es una leona peleando por él. Anita es lo que tiene vivo a Vasco, y no solo a Vasco, a varios presos políticos. Esa mujer es maravillosa, me encantaría un día poder darle un abrazo inmenso, porque tiene un coraje, una fuerza enorme, y ojalá la tuviera mucha gente más. Enorme, un amor por lo suyo, por su familia, y allí por su país. Por los que no son familia, pero son los que defienden el país. Exactamente, esa es toda la gracia. Si más venezolanos tuviésemos un poquito de la fuerza que tiene Anita y de las ganas y esa necesidad de hacer lo correcto, un país que despertaría con ese motor, con esa fuerza de verdad. Y ese país está allí, pero dormido, pues. Adormecido por la mentira constante de la fantasía que brinda todo el show político, ¿no? Todo este ruido político y esta fantasía electoral ridícula constante a la que sumergen a la población. Es grave lo que nos están haciendo los venezolanos frente al desastre que estamos viviendo en general. Es muy grave, es muy triste, y que el venezolano no termine de reaccionar es aún más penoso. Que se defiendan cosas impensables es aún más penoso. Que la gente no quiera enfrentar la realidad de lo que está haciendo esta oposición con lo de Citgo es una cosa realmente vergonzosa. Estaba viendo algo que me dio muchísimo asco. Tarek William Saab afirmó que las liberaciones se producen tras un acuerdo con la oposición en la mesa de diálogo. Sí. Eso duele. ¿Perdona? Porque eso duele, leer eso. Sí. Bueno, eso es un libreto que se puede repetir después de cada mesa de diálogo. Yo creo que simplemente reeditan, buscan. ¿Qué dije en el periódico hace 2 años cuando el otro mesa de diálogo? Se lo ponen y él lo repite. Más nada. Así de simple. Así de simple, porque aquí lo que vivimos es este 360 constante, ¿no? Este giro que la oposición hace posible, pues. Yo recuerdo que en el 2015, cuando la gente creyó que había ganado algo con el triunfo de la Asamblea Nacional, y le dijeron a la gente, tú ganaste, yo explicaba y
El primer tuit después del famoso triunfo electoral fue: bienvenidos a la República Gatopardiana de Venezuela, para que la gente se entendiera que lo que se iba a hacer era cambiar todo para no cambiar nada. Después, cuando empezamos este ciclo de este año, explicaba lo que era este giro 360, que nos iba a llevar de nuevo a un proceso electoral, a la mentira y sobre todo a la peligrosa reinstitucionalización del chavismo. ¿Y por qué es más peligrosa aún de lo que teníamos? Eso es muy importante que se entienda. Vamos a citar aquel que decía: estamos mal pero vamos bien. No, estamos mal y vamos mucho peor gracias a los que dicen que vamos bien. Entonces, ahora el régimen tiene la aceptación por parte del mundo de que aquí se gobierna de una manera especial. Aquí se gobierna bajo ciertos esquemas que, si bien no están funcionando en el resto del mundo, seguimos haciendo negocio con Venezuela. Y si esto no está dentro del marco de la democracia, creo que tengo que seguir aceptando sus embajadores. Y si bien yo digo que reconozco a Guaidó, oye, el asunto es que sigo haciendo negocios con la tiranía chavista. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha logrado todo este espacio, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de que iba a ser imposible que se ejerciese una presidencia efectiva, la gente todavía se quedó preguntándose qué es eso de presidencia efectiva. Bueno, la presidencia efectiva es la que ejerce la tiranía chavista. Y el chiste está por allí dándole oxígeno a la tiranía chavista. Y eso es lo que vivimos. Y esa es la desgracia en la que estamos sumidos. Y por eso es que este proceso de reinstitucionalización es mucho más peligroso que lo que teníamos antes. Porque ahora la tiranía siente que tiene la autoritas para poder aplastar con más fuerza y saber que no le pasará nada. Este opositor, a ver, que apareció asesinado y carbonizado en el mundo Rada, no se supo qué pasó. No. Mira, aquí a principios de este desastre, en el 99 y 2000, aparecieron 2 o 3 carros carbonizados, uno en el medio de la autopista. Y lo que habían en los carros eran generales y coroneles de la República. Después, en el 2002, en abril del 2002, después de los hechos de abril, extrañamente se cayó un helicóptero matando a todo el alto mando de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea. Y los otros 2 helicópteros que trasladaban a los comandantes tanto del ejército como a otro comandante de otra fuerza, no sé si la Guardia Nacional, sufrieron grandes desperfectos. Mira, la revolución mata, ¿vale? Ese es un punto, y mata con 100.000 vías. Porque la revolución, como política de Estado, también estableció al crimen y le dio al crimen fuerza, y al crimen lo fue envileciendo, lo fue animalizando, algo propio del socialismo. Lo que nosotros estamos viviendo durante todo este tiempo es simplemente eso, el hecho de la revolución en acción. Y esa revolución en acción, eso es lo que hace: secuestra, persigue, tortura, mata. El socialismo, pues. Porque el socialismo siempre mata, no importa si es en un paredón de hambre o psicológicamente o en candela. El socialismo siempre mata. Los aviones estos Sukhoi, los militares venezolanos que murieron en el accidente de este avión, ¿el problema fue del avión o también los murieron? Queda en el misterio, Jenny, queda en el misterio. Este es el país al que más se le cae Sukhoi. Sukhoi, aquí le han hecho creer a la gente que eso es una chatarra rusa. Nosotros tenemos un ala militar compuesta por Sukhoi 30. Eso es un gran avión de combate. Eso no es que se caiga. Entonces, quedará en el misterio lo que sucedió con este par de oficiales y con tan poderosas armas. Se habla de que el general, el que murió en el accidente, desconfiaba
confiaba, tenía miedo de hablar. Entonces uno empieza a pensar, estos aviones no son de juguete, no. son aviones de guerra. Entonces este señor no está de acuerdo, tiene miedo de hablar y de repente el avión se cae. Sucede en Venezuela, sucede en Revolución, donde lo extraordinario se hace cotidiano, decía el criminal genocida Che Guevara. Que dice que estaban los materiales vencidos para los cartuchos de eyección y que por eso no pudieron ser eyectados a tiempo. Sí, todo eso va a quedar en lo que no conocemos, pues en el misterio de la cantidad de vidas que se ha llevado por el medio todos estos años. Decir que fue falta de mantenimiento, en lo particular yo no lo creo. Aquí vino una cantidad de técnicos rusos que no solo se ocuparon de las baterías antiaéreas, se ocuparon de todo el armamento de alta tecnología, incluyendo ese tipo de aviones. Si piensan seguir vendiendo armamento, no pueden vender aviones que no funcionen. Exacto. Sería muy tonto. Sí, Putin debe estar muy molesto. Que no anda. Putin debe estar muy molesto porque la publicidad que hace la revolución de su producto es bastante mala. No es buena en absoluto. Para nada. Entonces ya empiezan a hacer discusiones de que no estaban usados correctamente. Se va a decir cualquier cosa, Jenny. Y cualquier cosa que se diga es verdad. Porque aquí nada es verdad ni nada es mentira. Porque aquí todo está volteado y de cabeza y de acuerdo a los intereses que marque la revolución. Y mañana la historia la contará el vencedor. Si sigue venciendo la revolución, la historia del misterio será la que prevalezca. Claro, pero cuando aclaran tanto, es cuando uno empieza a pensar. Porque podían haber dicho directamente impericia del piloto y ya, se terminó. Pero Aquí dieron tantas aclaraciones que hacen pensar. Hay un periódico de Israel que hizo un estudio del imperio económico venezolano y del presupuesto de defensa que ha seguido aumentando bajo Maduro. Sí. Y hace un buen informe de la expansión de las actividades económicas del régimen. Sí. Y está muy interesante. Y hay otra cosa también interesante cuando hablan del señor Diosdado, que de China se fue para Rusia, pero no era un hombre que no podía salir a ningún lado. Bueno, y más allá de eso, ¿para qué sale Diosdado? Vamos a un punto que es muy importante, que ya lo hemos conversado, pero vamos a planificar ahorita las acciones, vamos a decir lo que yo creo que son parte de la planificación de lo que va a ser la estructura revolucionaria gracias a esta consolidación de la salida de Diosdado del país. Ok. El mundo, los 50 países estos, 50 y tantos países estos que reconocieron al guiado, desconocieron a Maduro, lo único que reconocen es la legitimidad de la Asamblea Nacional. Ahora el chavismo volvió a ser parte de la Asamblea Nacional y el máximo representante político en acción político-parlamentaria del chavismo es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello va y hace un tour que incluye Norcorea, China, Rusia, los sospechosos habituales, y termina de reafirmarse como una parte fundamental de la estructura chavista dentro del marco internacional. Ya Maduro no necesita ningún tipo de reafirmación de esa, fue canciller de la República por más años en la historia de la República y viajó con Chávez repartiendo dinero, generando alianzas y estructurando todo el proceso socialista para precisamente esta situación. Entonces, ahora viene la reafirmación internacional de un personaje como Diosdado. Vamos ¿Sería una especie de nuevo canciller? Mira, no. Es la reafirmación internacional del personaje. ¿Por qué? Porque es como, vamos a limpiarle la cara. Vamos a hacerlo potable. ¿Y cómo vamos a hacerlo potable? Vamos a aprovechar que el chavismo entró en la Asamblea Nacional, que la única institución reconocida para muchos países es la Asamblea Nacional, y vamos a la reconquista de la Asamblea Nacional. Entonces, en esa reconquista de la Asamblea Nacional, ¿qué traerá como consecuencia? La llamada a unas elecciones de la Asamblea Nacional en las cuales estarán de acuerdo gobierno y oposición. Por supuesto, dichas elecciones van a contar con una altísima abstención
porque el país está asqueado, realmente asqueado. Y por más que le hagan fiesta electoral, irán lo suficiente para darle legitimidad, pero no para que gane la oposición la Asamblea Nacional nuevamente. Por lo tanto, el chavismo obtendría la mayoría de la Asamblea Nacional y Diosdado volvería a la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda entonces el cuento de la encargaduría de la presidencia? ¿Qué pasó? ¿Hay un trámite? Diosdado, para calmar las aguas, desde su magnificencia como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, decide hacer un convenio con la presidencia de la República y llamar a una nueva mega elección o llamar a una elección presidencial. Mira, nosotros estamos ante tal nivel de absurdo que mañana, en enero, nos podemos amanecer con el 5 de enero. Nosotros tenemos que poner una nueva directiva de la Asamblea Nacional y Diosdado puede amanecer de presidente de la Asamblea Nacional y él mismo puede decretar el cese de la usurpación y el llamado inmediato a elecciones libres y una mega elección de Asamblea Nacional y Presidencia de la República, y todo sería constitucionalmente avalado. Todo ya 50 y pico de países que lo han reconocido, ¿sabes? Ahí está. Muy bien jugado. Esa es la trampa y esa es la cochinada, y por eso es que la trampa tiene tan perfectos engranajes tan bien usados. Siempre que alguien hable, diga palabras tan espantosas como constitución en lo referente a la salida de lo de Venezuela, es una persona que no quiere a su país. Cuando las personas se hacen, dígame, los que están hablando de coalición, es alguien que no quiere a su país. Hay que entender la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Como hablamos la semana pasada, Venezuela está en un hecho fáctico. Por lo tanto, no atiende a ningún tipo de regulación, legalidad, constitucionalidad nacional o internacional. Cualquier visión regular de lo que se quiere hacer, como si fuésemos un país que camina por lo correcto, como si no estuviésemos en manos de un proceso revolucionario, simplemente lo que hace es darle espacio a la revolución. Y la revolución que está consciente de lo que dijimos hace rato, está consciente de que ahora tiene la autoritas para gobernar como le da la gana, gracias al tiempo ganado, otorgado y la reinstitucionalización revolucionaria que está viviendo. Chávez estuvo 14 años, ¿no?, en el gobierno. Sí. Él era bastante poderoso como para hacer figura él solo. Pero después, ¿por qué quedó Maduro y no Cabello? Bueno, porque parte lo hablamos también la semana pasada. El Maduro estaba maduro para el trance en cual la revolución estaba destinado al país. El Maduro estaba maduro para destruir más al tejido social venezolano, destruir más a Venezuela y permanecer en el gobierno, porque la gente todavía no lo entiende, pero Maduro ya va para los 8 años de gobierno. Esa es la realidad. Pero Cabello no es más inteligente. Mira, aquí que sea más inteligente el uno que el otro en realidad no tiene mayor importancia, porque ellos tienen que obedecer órdenes y las obedecen bien. Eso es lo que importa. Lo que importa es que el que tú tengas allí no se le noten mucho los alambres y que haga caso, pues. Entonces, la gente cree que ellos son los que toman la decisión de lo que funciona. Pero no, aquí aquí no se gobierna, se gobierna, se dirige desde La Habana, se gerencia desde La Habana, un aparato que tampoco a La Habana le pertenece, pero desde allí por lo menos están los titiriteros más directos de lo que sucede aquí. Maduro viajaba muchísimo cuando Chávez estaba en la presidencia. Sí. Iba para todos lados. Ahora, ¿por qué no viaja tanto? ¿Tiene miedo? Por supuesto tiene que tener algo de miedo, algo absolutamente lógico y natural. Pero más allá del miedo es que ya las alianzas están hechas. Aquella viajadera tenía una misión. La misión a ejecutar era establecer las alianzas bajo la figura de Nicolás Maduro. Por eso es que él protagonizó todos esos viajes y lo hizo de la mano de Chávez. No porque supieran que Chávez iba a morir o que Chávez lo iban a matar. El asunto es que para eso estaba, para hacer lo que hace hoy. Por eso es el Maduro en este tipo de posiciones. Ahora, que venga Diosdado a quizá a garantizar la reunificación, la nueva lavada de cara de la revolución para mantener aún a Maduro en el poder, no tendría nada de raro. La designación de Maduro para este tipo de situación es por eso, porque él había hecho el recorrido internacional previo. Él estrechó la mano de cada uno de los criminales,
dignos representantes de otros países involucrados en el socialismo, llevados de la mano de Chávez, y a muchos les entregaba los maletines de dinero, cargas diplomáticas, pues. Entonces, eso estableció una serie de nexos que han sido lo que han beneficiado el bloqueo hoy, poder sobrevivir frente al bloqueo. Era 2007, 2008, yo escribí un artículo que se llamaba algo así como que Venezuela se prepara para el aislamiento internacional, y allí hablaba de eso, de cómo en aquel momento Chávez se comportaba como un elefante dentro de una cristalería, y no importaba porque eso era lo que se buscaba, ir comprobando que hay una manera distinta de ejercer el gobierno más allá de cualquier reglamento democrático o comportamiento internacional medianamente decente. Él iba haciendo una serie de alianzas directas con grupos de poder en cada uno de esos países, grupos de poder, estén o no estén en el gobierno, puedan ejercer. Lo que le importaba era que ejercieran presión. Y en ese ejercicio de presión, muchos de esos grupos de poder han alcanzado posiciones de gobierno. Esas posiciones de gobierno lo que traen son beneficios directos al proceso revolucionario chavista, y por eso encontramos desde los 105 votos a favor de que Venezuela estuviese en el Consejo de los Derechos Humanos, como las estructuras para triangular toda clase de cochinadas en la materia financiera venezolana. Yo soy demasiado mal pensada, o justo se fue Maduro a Moscú cuando Diosdado estaba en Corea y no quedaba en Venezuela. ¿Es que soy demasiado mal pensada o puede ser probable? No, eso es lo que quieren hacer que se piense, Jenny. Quieren hacer pensar de que Diosdado tiene problemas con Maduro, que Maduro no quiere dejar a Diosdado aquí porque tiene miedo de que le quite el puesto. La revolución está muy bien integrada. Diosdado no puede darle un zarpazo a Maduro sin que antes se lo ordene. Y la orden no va a llegar porque Maduro hasta ahora satisface muy bien las necesidades de la revolución. Entonces pensé mal. Es lo que hacen que se piense, y entonces se distrae el norte. Lo cierto de todo eso es que Maduro se fue a Rusia, Diosdado a Norcorea, Decia estaba en Nueva York, y el que le cuidaba el proceso revolucionario en Venezuela era Guaidó. Perdón por reírme, pero realmente Que esa es la verdad. es tragicómico. Sí. Es la verdad. Porque aquí todo el mundo tiene el cuento de que no, ellos no pueden salir, tienen miedo, los van a capturar, andan en esto, tienen que salir juntos, tienen que salir separados, ¿a quién se queda? El asunto es que en medio de la desgracia, los bichos salieron a pasear, se rieron del mundo, y aquí el que estaba cuidando que la institucionalidad revolucionaria prevaleciese es el ídolo de la oposición. Bueno, pero Diosdado tiene tanto miedo que no sé cuántos días echa ahí. Mira, en el mismo Maduro, a pesar de todo, también viajó, fue a Turquía, Rusia, China, México. Claro. Y, oye, ahorita nombraste en México. Aquí hay un punto muy importante para que se entienda lo que es la unidad revolucionaria y lo que es el nivel de la cochinada en todos los sentidos, ¿no? Díaz-Canel, el designado por Castro para ejercer la administración para ejercer el látigo en Cuba, pues. Díaz-Canel llega hoy en visita de Estado a ver a su pana López Obrador, y vuelan un avión venezolano. Qué casualidad. La revolución es una sola. Aquello que me molesta, las redes sociales transmiten muchas cosas que de repente no se encuentran en las noticias, pero el desconocimiento de mucha gente, y muchos por ignorancia lamentablemente, que todavía piensan que esto se va a solucionar saliendo a votar y votando en contra. ¿Cómo pueden estar tan, no sé, ciegos? Porque de verdad hay gente que lo hace sin mala intención, creyendo que es una salida, dominado quizá por los que hacen siempre el mismo cuento. ¿Sí? Y es eso, son muchos años estupidizando a la población, haciéndola creer en esa mentira. Y
y es difícil despegar a la población de esa mentira. Por eso es que hay mucha gente que se emociona creyendo que en la próxima elección, si llegamos a la elección, la abstención va a ser tan abrumadora que algo se va a caer. No, eso ya lo hicimos en el 2005. Y el problema es que la representación partidista controla, la gente sigue respondiendo a la representación partidista. La representación partidista va a llevar al país de nuevo al proceso electoral. Quien no lo quiere entender está ciego. Entonces, vamos a llegar a un proceso electoral amparado bajo la mentira de esta representación partidista. ¿Y qué va a suceder? Se va a legitimar el chavismo, va a ganar por mayoría debido a la abstención, pero habrá bulto suficiente para poder mentir con los números. Ese bulto suficiente es esa gente que no quiere despertar, que prefiere creer en la mentira, y una gran cantidad de gente que sí medio está despertando, pero juran, no, es que hay que hacerlo todo a la vez. Y no entienden que lo que están haciendo es ponerse una soga al cuello. Entonces, todos estos años de esta mentira, Jenny, han ido deformando la lógica del venezolano. Y no quieren aceptar que lo que ha vivido constantemente es un fraude. Y es muy triste esa realidad, porque es ese venezolano el que realmente complica las situaciones del mañana, porque cree que el daño hecho no es tan grande. Y aquí lo primero que hay que entender, entre todas las cosas importantes que hay que entender, es que el daño hecho es inmenso, y pretender jugar a la democracia solo nos entierra como país. Es que hay momentos en que te quedas sin palabras. Cuando uno está viendo lo que pasa y entendiendo que el simple hecho de decir que hay elecciones, se abstengan o vayan, lo están legitimando. Exactamente. No hace falta que vayan. Si total los resultados van a ser lo que ellos dispongan. Con el simple hecho de pensar en elecciones, es decir, en este país no hay una tiranía, si no, no se votaría. Ahí está. Y eso lo han hecho desde el principio. Yo vengo hablando sobre esa realidad desde antes del referéndum revocatorio del 2004, y explicaba que no se debería utilizar ningún tipo de herramientas de elección ni nada vinculado dentro del proceso constitucional, porque simplemente se legitima la tiranía. Pero eso no se quiere entender, porque la gente quiere mentirse, Jenny. La gente quiere mentirse. Aquí nos hicieron votar por Rosales, por Dios, por Capriles. Cosas tan aberrantes y bajo un sistema totalmente podrido. Y la gente, bueno, si creyeron ahorita en este chiste. ¿Por qué? Porque no quieren afrontar la verdad. Y la verdad pasa por entender que el venezolano tiene el derecho natural a la libertad y debe ejercerlo. Y para ejercerlo, lo principal es comprender que todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí, tenemos que dejarlo atrás para poder reconstruir a Venezuela, para poder recuperar a nuestro país y construir una nación. Eso es toda la clave, y eso es fundamental, que termine la gente de metérselo en su cabeza. Nada de lo que nos trajo aquí, ni nada de lo que nos mantiene aquí, es positivo para el mañana inmediato de Venezuela. Y allí después juzguen si sirve para algo en el pasado mañana. Que no es ser radical, no se puede construir sobre una base podrida, o se limpia o no se hace nada. Eso es todo. Eso es todo. Aquí la gente quiere vivir. Aquí no solo es que quieren vivir con lo que nos mantiene aquí presos a esto, sino que lo que nos mantiene aquí presos a esto les dice, hay que venir con lo que nos trajo aquí. Es decir, vamos a solo una gran amalgama de porquería, y bajo esa gran amalgama de porquería le están ofreciendo al país un futuro de esperanza. Por favor. Noel, se nos voló la hora nuevamente. Es que hablar con vos es tanta información y la explicás de una manera tan increíble que el tiempo pasa. No, bien. Pero con el favor de Dios, la próxima semana volveremos, porque este espacio de Profe Morales está hasta que digamos que Venezuela es ella. Amén. Pero viva Venezuela. Viva Venezuela. Muy buenas noches a todos. Gracias.